Hola, déjame aquí. Cori. Ya. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Cristian Nodí, soy neurocirujano del Instituto de Neurocirugía y de la Clínica Santa María en este momento. ¿Ya? Hice un fellow de research en Ohio y después hice el fellow con el doctor Mura de vascular y base cercana. Más o menos hoy día no tenemos una unidad como tal como cirugía endoscópica, pero en verdad sí es una unidad donde estamos con otorrinos, tenemos 3 otorrinos trabajando con nosotros, el equipo en realidad de base de cráneo, y yo que hago la parte endoscópica. Estamos tratando de agregar a alguien más desde el punto de vista neuroquirúrgico. Básicamente trabajamos entre todos porque muchos de los casos que son transcranianos nos llegan para ser evaluados si pueden ser abordados de manera endoscópica o podemos también como aportar en algo como para mejorar la cirugía y el outcome de la cirugía. Entonces aquí vamos a ver un poco, vamos a hablar de los accesos extendidos porque claramente este es un título bien interesante, acceso extendido. La verdad es que acceso endoscópico extendido, ¿por qué? Porque antes la endoscopía solo se dedicaba, o la microscopía se dedicaba a la región celar, y con la introducción, ¿no es cierto?, del endoscopio, hemos podido, ¿no es cierto?, llegar a lugares un poco más avanzados o distintos de la región celar. Eh, entonces, los conceptos claves, porque hablar de acceso extendido y de cada uno de ellos es bastante largo, pero quiero hoy día como dejar más o menos el bichito y de todo lo que es la anatomía endoscópica y de los distintos tipos de acceso, y cuáles son las cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta cuando vamos a hacer un acceso. Igual que cuando uno hace un terional, ¿cómo se llama? Un acceso interhemisférico, ¿no es cierto? En donde ustedes ya más o menos saben la región que van a intervenir y con qué estructuras se van a encontrar. Entonces, para eso, como concepto clave, la anatomía, ¿no es cierto? Y esta nos va a ayudar a entender las relaciones anatómicas que existen como para planificar nuestra cirugía, y nos ayuda a interpretar mucho mejor los estudios radiológicos. O sea, cuando tú ves una resonancia, ya sabes qué estructuras anatómicas están alrededor de esa zona, y más o menos también te va a ayudar a decidir qué tipo de acceso, por dónde intervenir. Y obviamente esto con la finalidad de mejorar el outcome y evitar complicaciones. Entonces, esta foto que me propongo, ¿no es cierto?, hacer varios de estos ejemplos, porque esto ya lleva mucho tiempo dando vuelta, pero esto es más o menos lo que uno habla de la visión endoscópica, ¿ya? Cuando tú ves transcranial, obviamente estás observando por fuera la entrada de tu acceso. Con el microscopio puedes llegar un poco, pero tienes una visión que si tú no mueves el microscopio, obviamente uno logra mayor campo de visión, pero estás limitado, ¿no es cierto?, por las paredes que tienen o todas las cavidades que están antes de tu visión. Cuando ya ves el endoscopio, ¿no es cierto?, tú entras y ya tienes una visión panorámica de la parte interior, ¿ya? Y esto imagínense que fuera, no sé, el punto de vista endonasal, las carótidas en esta zona, ¿ya? Y nosotros podemos ver más lateral de las carótidas, ¿ya? Dependiendo del ángulo también. Esta visión que nos da el endoscopio es una visión que también está un poco alterada, y eso uno lo nota en la forma en que uno reseca. Siempre uno ve más anterior el lado por donde entra, que es el lado por lo general derecho. O sea, si uno entrara por el izquierdo, ve más anterior el lado izquierdo. Entonces, eso hace que también hayan puntos ciegos más en el lado derecho que en el lado izquierdo, ¿ya? Siendo que supuestamente uno está entrando medial, igual uno tiene que tomar en cuenta que existe una perspectiva con la cámara, y que esa perspectiva nos va a dar una visión muy distinta. Entonces, para evitar alteraciones con esta perspectiva, el que camarea, que esto, esto es lo que yo me he dado cuenta en el tiempo, que como es más común antes de entrar a neurocirugía, pasar por el plan común y ayudar en las laparoscopías o en la endoscopía incluso intraventricular, siempre el que camarea se pone al medio del campo quirúrgico.
Y en la endoscopía no hay que hacer eso, hay que ponerse por lo general a las 11 en punto y ir moviéndose alrededor del campo como para que mover esta perspectiva y que nosotros logremos ver cosas detrás de estructuras, ¿ya? Entonces no es un camareo estático, es un camareo que siempre tiene que ir en constante movimiento porque además eso ayuda al cirujano a tener una visión un poco más 3D del asunto, ya que con cámara y obviamente la tele no se ve, salvo con los endoscopios 3D que en verdad no han tenido gran tampoco desarrollo, ¿ya? Porque al final tampoco son que sean tan necesarios. Las indicaciones de las cirugías transnasales extendidas ya van variando desde zona medial hasta zonas laterales, ¿ya? Y aquí es donde ustedes tienen que saber bien en cada región dónde van a indicar esta cirugía y para qué la van a indicar, ¿ya? Entonces, obviamente acá tenemos, ¿no es cierto?, la cirugía clásica, que es la cirugía transelar, ¿no es cierto? Y después tenemos todo lo que es fosa anterior, cirugías del clivus y ya cirugías, ¿no es cierto?, suboccipitales o de la región atlanto-occipital, ¿ya? Entonces tenemos toda esta variedad de cosas y hacia el lateral, miren, vamos a ver, no sé qué pasó aquí, espérate. Esperamos un poquito al siguiente. Ahí está. Ya, entonces, en esta zona, acá se puede ver bastante bien las zonas más laterales, ¿no es cierto?, de nuestras indicaciones transcraneanas. Si vamos viendo, por ejemplo, tenemos acá en este dibujo que es bastante bueno, podemos ver, ¿no es cierto?, las distintas regiones y los distintos accesos. En esta zona tenemos el transcribiforme y ¿qué vamos a buscar ahí? ¿No es cierto? Lesiones que son de la fosa anterior o del surco olfatorio. Todo esto, obviamente, teniendo en perspectiva de que también existe el acceso transcraniano. Entonces, uno tiene que, si uno va a hacer un acceso transcribiforme, tiene que ser porque va a ofrecerle alguna ventaja al paciente. En este caso, lo que vamos a ver en estas estructuras, después vamos a revisar mucho más anatomía más detallada, ¿no es cierto? Es la entrada de los senos esfenoidales, ya que está dividido por un tabique. Además, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, súper en directa relación las arterias etmoidales anteriores y las arterias etmoidales posteriores. Existen unas arterias etmoidales medias, pero son súper variables. Además, vamos a encontrar todo lo que es, ¿no es cierto?, la lámina perpendicular del etmoides y el surco olfatorio, la fobia etmoidal. Acá, esto es después de haberle sacado todo lo que es la celdilla etmoidal, ¿ya? Entonces, en este acceso, ¿qué es lo que vamos a ganar? Acceso a la fosa anterior. Y parte de esto es la anatomía. ¿Y qué es lo que vamos a perder con este acceso? El olfato, ¿ya? Bastante difícil es conservar el olfato si nosotros ya estamos en esta zona, en la parte, ¿no es cierto?, superior del tabique nasal, que se concentra en parte de la fimbria, la vamos a perder porque la vamos a manipular, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que este acceso nos va a generar un trastorno del olfato. Lo más probable es que el paciente salga con anosmia. Entonces, si yo, en este caso, yo estoy, por ejemplo, comparando, no, voy a entrar por transnasal para operar un meningioma del surco olfatorio en un paciente que tiene el olfato preservado, a pesar de que con la cirugía transcranial existe un riesgo de ¿cómo se llama?, pérdida de olfato, en este caso, obviamente, quizá optar por el acceso, ¿no es cierto?, que nos deje menos secuelas. Además, pero por ejemplo, cuando uno ve mucho este acceso y en el cual no tenemos más opción que hacerlo y se hace por ejemplo, los estesioneuroblastoma. Los estesioneuroblastomas, que es un tumor, ¿no es cierto?, que viene de la fimbria, viene de la fibra olfatoria y que además nosotros necesitamos un margen libre del nervio olfatorio. Este acceso se puede ocupar en ciertas lesiones que no, obviamente no pasan la pared lateral de la órbita, o sea, del techo de la órbita, la parte lateral. Uno puede acceder y operarlo solamente por acá, una buena reconstrucción, ¿ya? Después tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es en esta zona, ya que es transplano, transtubérculo. Las lesiones que son transplano, transtubérculo,
Esta es una muy buena indicación, ¿ya? Es para, por ejemplo, meningiomas del tubérculo celular o del tubérculo, o sea, o meningiomas del plano esfenoidal. Entonces, ¿qué indicación tenemos acá? Eso y lesiones que no pasan más allá de los lados de la carótida, se supone. O sea, nosotros hemos operado algunos meningiomas que no tienen mucha adherencia en esta zona con buena resección, ¿ya? Pero más o menos esa es la indicación. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, para meningiomas, para patología neuroquirúrgica pura, ¿qué vía es mejor? Bueno, cuando un meningioma tiene indicación, o sea, no pasa, no envuelve la carótida, no tiene, ¿cómo se llama?, invasión vascular o envuelve algunas estructuras vasculares importantes, yo creo que la mejor indicación es la vía transnasal extendida. Entonces se hace una cirugía, ¿no es cierto?, transplano, transtubérculo. Es raro hacer solo transtubérculo, es raro solo hacer transplano. Y aquí hay que tener en cuenta que en la diapositiva anterior teníamos las etmoidales, que en este corte no está, pero las etmoidales son muy importantes en la irrigación de estos meningiomas. Y en el mismo acceso uno ya logra desvascularizar estas lesiones, generando, ¿no es cierto?, que cuando ya uno ingresa a la misma cirugía, por lo general el tumor tiene varias áreas de infarto, está más blando, ayuda bastante y sangra mucho menos. Si no, esta cirugía sería bastante más difícil. Y entender que las etmoidales, ¿no es cierto?, vienen de adentro de la órbita, son rama directa de la oftálmica, entonces por ende estas arterias no se pueden embolizar debido al riesgo de amaurosis en la embolización. ¿Ya? Se pueden hacer unas ligaduras transcarunculares y todo, pero en realidad no se usa. Uno lo que hace es coagularlas lejos de los ostium hacia la órbita, con eso evitas la retracción. ¿Ya? Entonces, estamos hablando, ¿no es cierto?, del transtubérculo. Y posteriormente, ¿no es cierto?, el acceso transcelular, que a pesar de que lo que hablábamos no es un acceso extendido, entre comillas, entendiendo lo que es extendido, ¿no es cierto?, hoy día, eh, es un acceso interesante porque este es el que tiene mayor relación, aunque no lo creamos, aunque estemos muy habituados a este es el que tiene mayor relación, ¿no es cierto?, con las estructuras vasculares. Entonces, por ejemplo, en un acceso celular, en esta apertura, tenemos la carótida, tenemos el anillo dural proximal. eh, Nosotros hablamos de abajo hacia arriba, ya para que entiendan, porque por eso le llamamos a este anillo proximal, pero no es al revés como se llama en la otra. Este está en directa relación también con la arteria oftálmica. Entonces, por ejemplo, y se ha visto que en accesos que se extienden o que van con la Kerrison y van haciendo este acceso más lateral, ¿no es cierto?, para tener acceso al seno cavernoso o a abrirlo de cavernoso a cavernoso, como se indica en la cirugía hipófisis, uno puede generar lesiones carotidas o lesiones de la arteria oftálmica y salga el paciente, obviamente, con amaurosis o algún grado de deterioro visual. Así es que acuérdense que también puede haber una irrigación ¿cómo se llama?, por externa, por las faciales, si tiene suerte el paciente. Este obviamente es el nervio óptico. Si se fijan acá, esta visión es muy bonita porque es súper medial, pero esto es porque se hizo una septostomía importante, lo cual nos ayuda a dar esta visión. Pero por lo general esta visión es un poco alterada y uno tiene una visión como viéndola desde una perspectiva más lateral. Este es el receso optocarotídeo, que ya lo conocemos, ¿no es cierto? Este es el optocarotídeo medial, el optocarotídeo lateral, y aquí está, obviamente, la carótida del otro lado. ¿Ya? Esta es la carótida paracelar y estas son las carótidas clivales. Este es el clivus. De una manera también, cuando hay un seno concha o un seno que no está tan bonito como este seno, uno lo puede ver por las porosidades que tiene, obviamente por el desarrollo embrionario. Bueno, pasando después del acceso transcelular, ¿no es cierto? Ya tenemos accesos más extendidos como accesos que van ya en la parte del seno cavernoso, ¿ya? Y estos accesos se pueden hacer y hoy día cada vez se hacen con mayor frecuencia, en donde uno logra, ¿no es cierto?, ir en este dibujo se puede ver bien, pero para ver esta zona, uno tiene que hacer un acceso transpterigoideo, en el cual
obviamente va a tener control de las arterias. Esta es la maxilar, ¿no es cierto?, con la esfenopalatina, así que hay que controlarlo con clips y eso. Se abre la fosa palatina y uno rápidamente va a ver el vidiano en esta zona yendo hacia, ¿no es cierto?, la carótida, que sabemos que tiene una directa relación con el foramen lacero. Vamos a ver B2, B1 acá, vamos a ver las fibras parasimpáticas que van, ¿no es cierto?, que van en conjunto al sexto par. Este es el sexto par y arriba está el tercer, ¿ya? Esto no se ve todavía bien acá, pero esta zona la podemos hacer, ¿ya? Y aquí se puede hacer un transmeckel o un transcount de Meckel, disculpa, o un transcavernoso, en lesiones que están ocupando también la parte del medial, ¿no es cierto?, del temporal. Sigo para acá. Entonces ya esto más abajo, ¿no es cierto?, que esto es un acceso del clivus, ¿ya? Esto es clivus medio, en donde vemos el hueso poroso en esta zona, ¿no es cierto? Aquí hay que desgastar toda esta zona, los ligamentos faringeos, están los longus collis acá, y este es el acceso famoso Farmilian, donde podemos llegar al foramen yugular y ver, ¿no es cierto?, acá en la emergencia del hipogloso. Esta es una visión anterior a esa foto, ¿no es cierto?, donde podemos ver acá, ¿no es cierto?, los cóndilos del hueso occipital, del cráneo, ¿no es cierto?, en unión al atlas, y esto es una resección de la odontoides, ¿ya? Entonces, estos ya son accesos que yo les digo como suboccipitales, en cierto modo. ¿Mm? También podemos acceder a la pared medial de la órbita, en la cual aquí vamos a ver el recto medial, recto superior, recto inferior, ¿ya? En esto hoy día está cada vez más dando importancia a la parte, ¿no es cierto?, transorbitaria. Eh, Existen cuadrantes en donde uno puede acceder. El cuadrante más seguro es el inferomedial, en donde uno puede levantar el recto medial y acceder a lesiones que son más de este cuadrante. Del cuadrante superior es complejo porque en esta zona están llegando las arterias etmoidales, como se ven acá, esta es la etmoidal posterior. Entonces, el riesgo de lesión en esta zona no es menor, ¿m? Y obviamente dejar con un grado de secuela. En este caso, por ejemplo, acá que se preservan las estructuras son para descompresiones de la órbita, que es en la enfermedad de Graves. Y en verdad esto lo hacen hace rato los otorrinos y algunos oftalmólogos lo hacen vía endoscópica con buenos resultados, ¿ya? Pero nosotros podemos acceder y tenemos esta zona, podemos lograr resecciones en esta zona. ¿Mm? Ya. Esto es un poco más cerca de lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Que esto es B2, B1 va por acá, el sexto que va dando vuelta, las fibras parasimpáticas que acompañan, ¿no es cierto? Y este es el tercer parámetro. Foramen lacerum, canal del Vidiano. Entonces, por ejemplo, ya hablando ¿no es cierto?, de las lesiones del tubérculo o del surco olfatorio, ya les comenté que teníamos, ¿no es cierto?, nuestro acceso al surco olfatorio, en el cual obviamente ya vimos las ventajas, desventajas del plano y del tubérculo, las lesiones celares y del clivus. Y así como en base del cráneo, lo que ustedes hayan aprendido, dividimos el clivus, ¿no es cierto?, en regiones del tercio superior, medio e inferior. Eh, la, los accesos tienen sus características y tienen sus indicaciones y son muy distintos para cada tercio del clivus, ¿ya? Eh, Del punto de vista anatómico también, si uno no tiene neuronavegador y eso, uno tiene que entender que el cornete superior está en directa relación con la silla y el tercio superior del clivus, el cornete medio con el tercio medio del clivus y el cornete inferior con el tercio inferior. Entonces, ¿qué estructuras nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando tenemos una lesión en distintas zonas del clivus? ¿Ya? Entonces, ya lo estamos viendo acá. O sea, si vamos a tener una lesión que es en el tercio superior del clivus, que por lo general pueden ser los cordomas, condrosarcomas, o los craneofaringiomas, o incluso meningiomas del dorso celar, ¿ya? Tiene una directa relación con el infundíbulo, con la silla, con la hipófisis, ¿no es cierto?, con el top de la basilar, con la comunicante posterior, con el tercer par, ¿ya?
en las lesiones del tercio inferior, o sea, medio del clivo, disculpa, lo que vamos a tener acá de ingreso y dando vuelta a la carótida, ¿no es cierto?, es el canal de Dorelo y el sexto par. Hay una arteria basilar que rama la carótida, pero esas son como las estructuras claves de esa zona. Y del tercio inferior, ¿qué vamos a encontrar? En verdad es bastante seguro, tenemos hacia lateral, pero bien lateral, por eso el acceso se llama far medial, pero tenemos el canal del hipogloso. Y ya transclival, obviamente, otras estructuras que vamos a ver. Entonces, bueno, ya les comenté, esto es un meningioma del tubérculo celular, ¿ya? Esto es un adenoma de hipófisis operado en la zona de región celular. Esto es un meningioma, ¿no es cierto?, del tubérculo celular, operado también vía endoscópica. Esto ya son lesiones clivales, ¿no es cierto? Esto es un cordoma, horrible el caso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Entonces, lo que yo le hablaba, de la región medial, de lo que es la limitación del punto de vista de adelante, ¿no es cierto?, hacia atrás, de los tumores del surco olfatorio, es el margen, ¿no es cierto?, lateral del techo de la órbita. ¿Ya? Y hacia arriba, en realidad, depende del acceso. Ahora, si existe un meningioma tan grande y yo tengo, no existe como una limitación de la altura, pero uno puede calcular, ¿no es cierto?, que ya la cirugía, si tengo un meningioma del surco que es muy alto, ya la cirugía del meningioma del surco es compleja por la inclinación en la cual yo la tengo que abordar. Entonces, uno ya rápidamente sabe, ¿no es cierto?, que lesiones muy altas van a ser más complicadas de abordar que lesiones más bajas, ¿ya? Se puede abordar, pero ojo con eso, o sea, yo en realidad este acceso lo tengo para lesiones más malignas, cáncer, esthesioneuroblastoma y algunos tumores, pues, que es raro que pasen, ¿no es cierto?, el límite de la órbita, el límite lateral. Ya en estas zonas tenemos acá. Entonces, también, del punto de vista de los meningiomas del tubérculo, ya tenemos algunas limitaciones, como por ejemplo la carótida, ya esta zona, si el tumor está lateral a la carótida, es prácticamente imposible que nosotros tengamos una buena visión del punto de vista endoscópico. Tendríamos que pasar por sobre el nervio, ya tendríamos que pasar prácticamente entre medio del nervio y la carótida, que los meningiomas por lo general abren ese espacio, y se puede, pero si ya está lateral, tenemos demasiadas estructuras las cuales tenemos que ver, y si se fijan en esta apertura que está abriendo la vaina del nervio óptico, o sea, uno nunca va a poder, entre comillas, luxar el nervio para poder ver más lateral a la carótida. Entonces, cualquier lesión que esté lateral a la carótida va a ser bastante compleja, ¿no es cierto?, de abordar. No se va a lograr ver. Y aprovechando esta misma diapo, que es una súper bonita disección, ¿no es cierto? Bueno, vemos el diafragma acá, vemos el infundíbulo, vemos el dorso. Esta zona, si se fijan, si yo trazo una línea, ¿no es cierto?, nasal y la extiendo hacia acá, se ve súper bonito cuál es la limitación de las lesiones que son del clivus, del tercio superior del clivus. Y vendría siendo, ¿no es cierto?, esta estructura que nos deja midriáticos cuando lo echamos y con el ojo para afuera. Este es el tercer par, ¿ya? Entonces, esta zona, el tercer par en ambos lados de las lesiones del tercio superior, es nuestra limitación, ¿no es cierto?, como para llegar lateral, ¿ya? Y obviamente el tercero va asociado a la comunicante posterior, que aunque no crean, es una lesión vascular que no deja de ser frecuente en la, en la cirugía de cráneo-faringioma o transversales extendidas. Entonces, acá, ¿no es cierto?, con fines docentes y con fines de hacer que las cosas sean más replicables, se hicieron niveles como para iniciarse, ¿no es cierto?, en la endoscopia base del cráneo. Entonces, tienes el nivel 1, que es toda la cirugía sino-nasal, nivel 2, que son las fístulas, ¿no es cierto?, y la cirugía de hipófisis.
Después ya tienes un nivel 3, ¿no es cierto?, en el cual ya haces todo extradural, transcribiforme, transplano, transcribal, transodontoide. Toda esta son asequibles y por eso el trabajar con un otorrino te va a ayudar a hacer todas estas cirugías. Porque la mayor cantidad de enfermedades, ¿no es cierto?, o malignidades sinonasales, o por ejemplo, los hemangiomas en niños, o ese tipo de cosas, nos ayudan a mejorar, ¿no es cierto?, nuestra anatomía, nuestra visión anatómica, como ya para después pasar al nivel 4 donde ya empezamos a hacer cosas ya intradurales. Y ahí ya están los tubérculos celares, ¿no es cierto?, los craniofaringiomas, y accesos transplanos y toda la cosa. Y ya en un nivel 5 cuando ya nos empezamos a poner creativos y a hacer cirugías, ¿no es cierto?, vasculares, aneurismas, MAP, cavernomas, con limitaciones muy precisas. Yo creo que eso es importante. Hay que también entender que hay limitaciones en la endoscopía. No porque yo vea algo voy a lograr un cierto acceder y recetar. ¿Ya? Acuérdense de los grados del endoscopio. Esto también es importante, que los endoscopios no solo son de 0 grados, sino que tienes de 30, de 45 hasta de 70 grados. Yo creo, en mi experiencia, que el de 0 y el de 30 son los ideales. Ya cuando uno opera con 45 es medio incómodo, solo para ver ciertas áreas. Y además que hace que para el camarógrafo, ¿no es cierto?, y el operador, es difícil acceder a la zona que enfocan. Eh, Creo que 30 y 0 es el óptimo para tener en el armamentario quirúrgico. Después quiero mostrarles, bueno, esto es hablando un poco de lo que es la anatomía, ¿no es cierto? Y hablamos de los exámenes radiológicos que nos ayudan a determinar, ¿no es cierto?, también cómo vamos a operar. Esto es básico, ya el que quiera iniciarse, ¿no es cierto?, en endoscopía y todo, tiene que tener un conocimiento bastante completo de lo que es la cavidad nasal, de la lámina perpendicular, del etmoides del maxilar superior, de la pared medial de la órbita, del seno frontal, y entender un poco y mirar esto. Entonces, también, todo paciente pide TAC de cavidades paranasales. En este paciente, por ejemplo, ¿no es cierto?, las órbitas, ¿no es cierto?, que yo tengo el cornete medio, ¿ya? Es muy anterior. Acá nosotros vemos un septo que es totalmente desviado y esto nos va a generar mucho problema en nuestro acceso. Tenemos ¿cómo se llama?, un cornete inferior que es bastante ancho, entonces ya sabemos más o menos a lo que nos vamos a enfrentar. En esta zona tenemos la cresta Gali, ¿no es cierto?, el surco olfatorio, y ya aparece el cornete medio, ya, y ¿cómo se llama?, etmoides anterior, fobia etmoidal, ¿no es cierto?, el cornete superior, que está en directa relación también con la fobia etmoidal. Entonces, ojo con esto, que en la cirugía uno puede generar fístulas en su resección. Tenemos la bula etmoidal y posterior, ¿no es cierto?, ya vamos al plano. Entonces, por ejemplo, esta es bastante bonita porque el plano ya aparece en relación al etmoides posterior. Entonces, acá, ¿por qué muestro esto? Porque uno dice, pucha, ya, no tengo lata, no quiero, quiero aprender como un poco la cavidad nasal. Pero acá este examen a mí te muestra perfecto a lo que voy. Si tú quieres tener un acceso transplano, ¿no es cierto?, Eh, ¿qué vamos a tener que resecar como para llegar a nuestro acceso transplano? Y esto es la pelea que yo tengo con los otros. Entonces yo digo, bueno, si tú ves en este coronal, tenemos etmoides posteriores, así que eso tiene que salir, si no yo no voy a llegar en esta zona. Y tenemos cornete medio. Entonces, si yo quiero tener un acceso que sea satisfactorio transplano, tengo que sacar el cornete medio, tengo que hacer una etmoidectomía posterior bilateral. El cornete del contralateral en medio puede preservarse, se puede lateralizar, varias cosas se pueden hacer con esto, para tener una visión que es de esta manera, ¿ya? Como la mitad de la zona. Entonces, uno ya sabe lo que tiene que pedir también en su cirugía, ¿ya? Porque es súper importante que haya un buen acceso endoscópico. Si vamos hacia posterior, ¿no es cierto?, es lo que yo les decía. Obviamente, para el tubérculo celular, en esta cosa, el paciente, obviamente, para llegar a verlo, ¿qué hay acá? Tenemos que sacar el módulo posterior. Y bien difícil, haciendo esto, preservar el cornete medio. Yo no hablo de sacar los dos cornetes, pero por lo menos sacar el de un lado. Sobre todo el donde vamos a camarear, porque si tú camareas de esta manera, vas a tener siempre
este cornete medializándote. Y nosotros no queremos estar al medio con la cámara, queremos estar a las 9, a las 11, queremos estar, tener una visión más lateral de la cirugía, para no molestar el instrumental. ¿Ya? Esto un poco más de lo mismo, es un tabique sumamente desviado, donde justo este tabique posterior nos llega a la carótida, entonces, ojo con eso, no todas las cavidades nasales son buenas, hay zonas más que son más congestivas que otras, entonces para nuestro acceso ideal, esto tenemos que verlo, no podemos pasarlo en alto como neurocirujano. ¿Ya? Esto es lo primero que yo les digo. Así que si me tocan en urgencia, y llega algún tumor, lo primero que les voy a preguntar es si le toman un TAC de cavidades paranasales, cómo está, y mostrarme esto. ¿Sí? Esto es como el angiotac del aneurisma. Entonces ahí está el cornete medio, bueno, todas las estructuras. ¿Ya? Eso. A ver, un poco de las estructuras anatómicas, cuando ustedes están haciendo su acceso, ¿no es cierto? Esto es lo que ustedes ven. ¿Ya? Todos estos tienen obviamente láminas óseas, no es que sea solo mucosa, ¿ya? Por ende, se pueden fracturar, ¿ya? El septum por fuera, nuestra entrada. ¿Ya? Entrando hacia atrás, ¿no es cierto? Vamos a ver el vómer, ¿ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, los huesos palatinos en comunión con también el etmoides que se articulan, y nuestra entrada al esfenoide hacia atrás, que ya parte del esfenoide, ¿no es cierto?, en esta zona vamos a tener, ¿no es cierto?, el esfenoide con el hueso occipital, ¿ya? Vamos a entrar más. Esto, ¿ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, ya sacamos los palatinos, ¿no es cierto?, sacamos el etmoides, y va a quedar solo el esfenoide, que es nuestro gran hueso, lo hace el caño, con el vómer acá, que lo dejé por bonito. Pero para que entiendan, ¿no es cierto?, la relación directa. Te fijas que aquí tenemos la unión del esfenoide con, ¿no es cierto?, la apófisis basilar del occipital, y eso conforma, ¿no es cierto?, el clivus, ¿ya? Por ende, cuando nosotros estamos sacando el rostrum o el septo medio, todo eso, ya en la parte posterior es solo etmoides. O sea, disculpa, esfenoides, ¿ya? Y obviamente su lámina, la apófisis periódica medial y lateral. ¿Ya? Sí, esto es una visión más superior, para que entiendan un poco la relación anatómica también. ¿Ya? El maxilar superior, la órbita está compuesta por varias uniones óseas, bastante interesante. Pero esto es para que entiendan como las estructuras óseas que nos van a dar las referencias a nuestros distintos accesos. ¿Ya? Entonces, hay estructuras anatómicas que son súper en el acceso, ¿ya? En el acceso hay estructuras que son súper importantes de identificarlas, como para que nosotros vayamos viendo nuestro acceso, independiente que sea con otorrino o no, y vayamos detectando distintas zonas y puntos de referencia. Entonces, del punto de vista nasal, mira, tú tienes, bueno, ya la entrada a la coana, ya este, ¿cómo se llama? Espérate, ahí, ya. Este es el cornete inferior, ya, arriba el cornete medio, ya. Acuérdense que, ¿por qué no se corta el cornete inferior? Porque tienes la desembocadura del conducto lagrimal. Ya, este es el cornete medio en esta zona, y medial, ¿no es cierto? O sea, lateral, disculpa, el cornete medio tenemos la bula etmoidal, que también hacia anterior nos marca la apófisis fusiforme y la entrada al seno maxilar superior. ¿Ya? Este es el cornete superior. Entonces, acá nosotros, y esta es la coana, ¿no es cierto? Entonces, espérate. Acá es como un acceso más extendido, donde yo corto el cornete medio, ¿ya? Ahí queda esta visión, ¿no es cierto?, que nos da una visión. Acá queda la bula etmoidal. Vamos a hacer una etmoidectomía, entonces vamos a ir sacando la bula etmoidal y nos vamos a ver al fondo, ¿no es cierto?, con la etmoidal posterior. Esto es solo para que vean que, ¿no es cierto?, el primer centímetro del tabique superior tiene la fibra olfatoria, así que esto hay que tratar de, incluso cuando uno confecciona el flap, por eso el flap se hace
se hace 1 centímetro más abajo del techo porque, de la fobia, porque si no la fimbria uno sale el paciente anósmica. Y acuérdense que esa es una ventaja que no queremos perder. O sea, del surco ya hablamos que es difícil mantenerlo, pero del plano y del tubérculo o de una hipófisis no debería salir el paciente con anosmia. Entonces, cuidar la etmoidal posterior y además también el centímetro superior al tallo. Ya, acá está la entrada al seno frontal. Entonces, acá nos damos cuenta un poquito de todo lo que es la etmoidectomía. Acá ya estamos entrando, esto es ya una etmoidectomía amplia, y aquí estamos entrando en la cavidad esfenoidal. Este es el tabique, por si acaso. Acá sacamos ¿cómo se llama? El cornete medio, por eso se ve así. ¿Ya? Eso también es para graficar de nuevo el tema de la fibra olfatoria, lo que yo le estaba mostrando. ¿Ya? Ahí. Entonces tenemos levantada esta mucosa que es del techo, ¿no es cierto?, de la fobia con la fibra olfatoria. Vuelvo a insistir porque no, de aquí en adelante no les va a salir nadie más anósmico. Hacemos una apertura del ostium importante, ¿no es cierto?, con este tabique que se va a articular con el vómen, tabique del seno esfenoidal. ¿Ya? Tenemos el tabique del seno esfenoidal, nuestro vómer, ¿ya? Este es rostrum. Bomer con rostrum, el doctor Sariego le decía lomo de toro, pero sí, en directa relación o sea, es la parte del esfenoide, ¿no es cierto? Que se llama esphenoidal edge, no sé cómo se llama en español, si alguien me puede decir. Y en esta zona vas a tener directa relación hacia los lados, ¿no es cierto?, con esta arteria que es la nasoseptal posterior, que es la que irriga el flap. Entonces, por eso se hace el flap y el flap de una manera en que se salva esta arteria, la cual no hay que coagularla. Entonces, el flap cuando uno lo hace, ve el ostium, ¿ya? Y lo hace rápidamente bajo el ostium hacia, ¿no es cierto?, cubriendo el centímetro superior de la cavidad nasal hacia adelante, y uno puede llegar hasta la mitad, o sea, puede llegar hasta la cabeza del cornete medio, hacia adelante, y todo el piso nasal también, siempre preservando esto. Entonces, por ejemplo, en los accesos extendidos, incluso en acceso de hipófisis, lo que nosotros hacemos es un flap chico, cuidando esta arteria, porque esta rama de la esfenopalatina no es la esfenopalatina, es la nasoseptal posterior la que tenemos que cuidar, ¿ya? Con la finalidad de que si en algún momento tenemos que reconstruir, tenemos un flap viable, ¿ya? Así que eso también, esto es para accesos extendidos. Esta es la cola del cornete que tiene también su arteria, entonces al hacer la turbinectomía, coagular ahí si no les va a sangrar como oro. Esta es la del otro lado, ¿ok? Ya, entonces, este es ya vómer más resecado, entonces vuelvo a insistir, este es el rostrum del esfenoide. Ya abriendo el rostrum tenemos nuestra silla, nuestro clivus. ¿Se acuerdan cómo se llaman las porosidades que tiene? Esas son. Entonces uno las puede detectar. Tenemos las carótidas paraclivales. Este es un seno que no tiene mucha referencia anatómica. Esto les va a tocar. Se ve bastante, por ejemplo, en craneofaringiomas, donde no hay un crecimiento normal también de las cavidades perinasales, o en algunas razas como las razas asiáticas. Ya, tenemos el tubérculo y tenemos el plano. Entonces, para llegar a esto, tuvimos que sacar obviamente etmoides posterior y turbinectomía. Acá hay un tremendo acceso por un cadáver. ¿Ya? Esto es un poco más de la fibra olfatoria. Esto es un poco más de las estructuras que yo voy a ver, ¿no es cierto?, en lo que respecta a los accesos, pero como para graficarte que están las arterias etmoidales, ¿no es cierto?, las arterias etmoidales posteriores. Las anteriores. Entonces, tenemos eh, la lámina papirácea. Entonces, por ejemplo, en todo lo que es, por ejemplo, patología oncológica, nosotros tenemos que hacer una etmoidectomía con tal de ver papirácea a papirácea. En lo que es acceso, ¿no es cierto?, del plano, podemos hacer una etmoidectomía posterior unilateral, pero por lo general nosotros vamos a terminar haciendo ambas. Entonces aquí este corte es súper gráfico, en el cual el por qué el plano y el tubérculo va a mantener, ¿no es cierto?, la olfacción, porque si se fijan, la fimbria está anterior a las etmoidales posteriores. Ahora, esto lo que acabo de decir es totalmente falso, porque hay fimbria en toda la mucosa nasal, pero por lo menos la mayor cantidad de fimbria la vamos a encontrar anterior a las etmoidales posteriores, y la vamos a encontrar también
y vamos, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar como los filetes más importantes, ¿ya? Acá un poco graficándole lo que era la etmoidal posterior, ingresando, ¿no es cierto?, al- ¿cómo se llama?, la órbita, ¿ya? Y esto también, la cirugía tiene que ser con el paciente, tratar de ponerle un esteri en los ojos, o sea, viendo los ojos siempre, ¿ya? Con los ojos cerrados, porque uno va palpando si hay aumento del globo ocular, porque si uno decolleta, ¿no es cierto?, o rompe la arteria y se retrae hacia la órbita, te puede generar un hematoma retrocular y el paciente sale ciego. Así que eso es otra también indicación de cómo hacer esta cirugía. Eh, en lo que es, estos son como tips, ¿ya? Porque como les digo, son muchas cosas, pero en lo que es el acceso transcribiforme, ¿no es cierto? Siempre hay que tratar de conectar el tabique, ¿no es cierto? El seno frontal, hay que fresarlo hasta lo máximo que se pueda. Esto se llama draft 3, hay draft 1, draft 1A, draft 2, draft AB, pero es un draft 3 finalmente donde uno va a tener, ya después va a sacar la cresta Cali igual que el acceso transcraneal. Uno diseca la mucosa exactamente igual que esto, ¿no? Totalmente, o sea, es lo mismo, parece. ¿Ya? Eh, Posteriormente, obviamente, uno va a ir en la parte más anterior, en el polo más anterior de nuestro acceso transcribiforme, sin la cresta Galli, va a llegar, ¿no es cierto?, ambos nervios olfatorios, y esto obviamente uno tiene que entender que van a, van a salir volando. Entonces, por eso yo les decía que los estesioneuroblastoma es un buen ejemplo como para hacer este tipo de acceso en otros difíciles. Acá este no es un caso mío, este es un caso del doctor Prevelo, y yo siempre lo pongo como una exageración. Al final hicieron un acceso combinado, pero con una súper buena resección. En la reconstrucción del uno, el colgajo, por si acaso, puede dar hacia anterior, uno puede lograr cubrir con un buen colgajo nasoseptal. Acuérdense que el colgajo incluso puede llegar hasta el borde nasal, entonces ¿puede uno cubrir ese defecto con un colgajo nasal? Sí, de un transcribiforme, sí, sí se puede. ¿Hay otros colgajos que se pueden hacer? Sí, también hay otros colgajos. Ya, también, acá, esta es la visión que uno tiene más o menos endoscópica. Este es una foto bastante buena, en la cual estamos accediendo por la fosa nasal izquierda, y tenemos esta perspectiva, ¿ya? En donde vemos, ¿no es cierto?, todo lo que es ya destruida, ¿no es cierto?, la lámina perpendicular del etmoides, la fobia etmoidal, nuestra famosa etmoidal anterior, y la lámina, o sea, la papilacia. ¿Ya? Así uno ve, esta es como la visión más real que uno tiene. ¿Ya? Así se ve la órbita, en cierto modo, cuando uno la descomprime, y con las estructuras que yo les decía. Cuando tú quieres acceder acá, este es un acceso que es por debajo del recto medial, ¿ya? Entonces uno tiene mucho más control de las estructuras vasculares en esta zona, este es el recto inferior. ¿Ya? Por sobre uno va a ir directo a las arterias etmoidales, al nervio, y ahí el paciente va a sufrir. Entonces acá tú tienes una gran visión. Cuando les digan indicaciones ¿cómo se llama?, endoscópicas en la órbita, tienen que ser lesiones que estén por debajo, ¿no es cierto?, del recto medial y por sobre el recto inferior, pero no entre el recto medial y el recto superior, ¿no? Es mejor hacerlo transcraneal. Acuérdense, nosotros podemos hacer las dos cosas, entonces elijan la mejor vía. ¿Ya? Un poco hablando del acceso, ¿cómo se llama? Del acceso transplano, transtubérculo, siempre vamos a comer plano. Yo siempre como plano porque el meningioma lo necesito ver desde su polo anterior. Por más que sea del tubérculo, yo tengo que tener un acceso anterior del meningioma. Entonces, el plano siempre va a ser transtubérculo, transplano. Para mí van juntos de la mano. Independiente que hay meningiomas más del plano y del tubérculo. Esa clasificación del MESTI muy antigua, yo creo que ya no va. ¿Sí? Hay del surco, plano y tubo. Entonces, en esto, importante es la visión lateral. Incluso uno no puede abrir toda la silla, como esta imagen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar y que tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Es que nuestro fresaje tiene que ser, ¿no es cierto?,
hasta el receso optocarotídeo medial, ¿ya? Cuidando, ¿no es cierto? Acá este es el anillo dural proximal y cuidando la arteria oftálmica, descomprimiendo el canal óptico. Acá descomprimimos el canal óptico. Entonces, este dibujito es muy bonito porque esta es la forma que tiene que tener nuestro acceso, lo más lateral posible, ¿ya? En esta zona. Si no, acá no vamos a lograr ver las lesiones que están en este margen, las que están por sobre la carótida entre el nervio óptico, por sobre la carótida entre el nervio óptico. ¿Ya? Además que acá vamos a tener control directo, ¿no es cierto?, del seno intercavernoso superior. Adelante, lo que dé en su escáner, que ustedes lo van a hacer de ahora en adelante, o en la resonancia, van a decir, ya, aquí esta estructura está con esto, entonces tengo que comer, si el meningioma partió de acá, tiene que ser mi acceso anterior al rostrum. Y acá, anterior al rostrum, tenemos la etmoidal posterior, que también va a ser un punto de referencia para ustedes. ¿Ya? Esta es una silla muy bonita, ya, donde se ve todo, los optocarotídeos media, lateral, canales ópticos, silla, carótidas, clivus, ya, plano, ¿no es cierto? O sea, tubérculo plano. Tubérculo, discúlpame, plano. Entonces, el acceso tiene que ser como ese dibujo que les mostré, así, tomando el receso optocarotídeo, tomando siempre el receso optocarotídeo, ¿ya? Hacia arriba, ¿ok? Esta es la silla maldita que yo les decía. Esta es la silla en que ustedes no van a ver puntos de referencia y no van a saber dónde diablo está todo. Solo se ven las carótidas dehiscentes, se ve ahí un canal óptico, se ve otro canal óptico y se ven las carótidas dehiscentes. Cuando ustedes se pillen con algo que no tiene parámetros, fresar todo, fresen todo, fresen todo. Traten de fresar ¿cómo se llama? Los tabiques que hay. Y con eso ya, por lo menos acá, lo que yo les dije, viendo lo que les estoy diciendo, más o menos se orientan en cómo va a ser su acceso, ¿ya? Entonces, si este es canal óptico, probablemente este sea el receso optocarotídeo medial, ¿no es cierto? Este es el lateral, y en esta zona ya podemos dibujar nuestro acceso cómo va a ser. ¿Ok? Vamos a ver. Ya, sí. Ahora volvemos a lo bonito, ¿no es cierto? A lo evidente, lo mismo. Nuestro acceso tiene que ser tomando esto, descomprimiendo esta parte del canal óptico, porque va a haber meningioma acá adelante. Eso, transcribir. ¿Ya? Un poquito entendiendo ya nuestro acceso extendido, ya tenemos las estructuras que yo les decía, ya, y además también tenemos las arterias hipofisiarias superiores, que son las que irrigan el quiasma, que las repiten hasta el cansancio, pero sí, efectivamente, la gracia que tiene la cirugía, la gracia que tiene la cirugía transnasal es preservarlas y se ven bastante bien en una cirugía. Entonces, cuando hay plano, obviamente cuando la aracnoide está conservada y todo. Entonces, esta es la gran ventaja, la que no nos tenemos que, ¿no es cierto? La que no tenemos que dañar en nuestro acceso, ¿ya? Este es el anillo dural proximal. Y si abrimos este anillo dural proximal, vamos a ver una arteria, que es la arteria oftálmica, que va a ir saliendo de esta zona y se va a ir hacia, siguiendo el nervio óptico por abajo y después lo rodea y por sobre, ¿ya? Estos son los ligamentos, esta parte ya inicia, ¿no es cierto?, el seno cavernoso, donde ya esta es la carótida cavernosa, ¿ya? Y acá vamos a cortar los ligamentos, ¿no es cierto?, de la hipófisis para tener acceso a esta zona. Por ejemplo, lo que yo les decía, acá está, es una reconstrucción que yo vi bastante bonita la foto y todo, pero vemos, ¿no es cierto?, el nervio óptico derecho con su arteria hipofisial. Esa visión, yo no sé, bueno, en el Mitaca probablemente esto, pero esta es una visión endoscópica habitual que uno ve hasta la vasa nervorum. Entonces, por eso a mí me gusta el tema de la endoscopía, porque te da mucho mejor visión, o sea, tiene un acercamiento mayor, más nitidez, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, este es un meningioma que lo estamos resecando de esta zona, ¿no es cierto? Acá se ve el quiasma, ¿no es cierto? Comunicante posterior. Esta es otra visión que tengo y eso es lo que yo les mostraba, ¿cierto? Tenemos las comunicantes anteriores, dije posteriores parece antes, pero es las comunicantes anteriores, o sea, las cerebrales anteriores, comunicante anterior, las arterias hipofisiales. Y acá estamos resecando, ¿no es cierto?, parte del meningioma del tubercle. ¿Mm? ¿Ya?
Entonces, en esta zona, ya cuando nosotros estamos hablando más que nada del tubérculo, ya porque ya hablamos un poco del plano, con las hipófisis aéreas superiores y todo, lo que tenemos que tener en cuenta es cuidar, ¿no es cierto?, estructuras como el infundíbulo, la hipófisis y acá salieron volando, sí, quedó ciego el paciente, ya, ¿no? Pero acá están las hipófisis aéreas superiores, que yo les decía. Entonces, esta zona, ojo, acá, fíjate, esto voy a aprovechar de utilizar esta diapo, pero acá tenemos todavía la clinoides posterior y el dorso celar. Si ustedes se fijan en esta visión, no tenemos visualización del top de la basilar, ni del tercero, ni de la comunicante posterior. ¿Ya? Entonces eso ya les da una idea de qué es lo que tenemos que hacer para acceder a esta zona. Entonces, esto un poco más de lo mismo, ¿ya? Este es un acceso del tercio medio, el tercio medio del clivus. Acuérdense que lo que vamos a tener un poco acá estoy aprovechando las diapos para mostrarles como las cosas, para después no devolverme, pero en el tercio medio del clivus estamos en directa relación al sexto y el canal de Dorelo. Por eso hay que cuidarlo. O sea, si tú vas a acceder en esta zona, tienes que tener en cuenta que está el canal de Dorelo y que puede quedar con un sexto par. ¿Mm? Esta es la fosa palatina. Bueno, esto es más del seno cavernoso que ya lo vimos, con las fibras, ¿no es cierto?, que van acompañando las fibras parasimpáticas que van acompañando el sexto. Y arriba el tercero que va para allá. Acá. Ahí va, el tercero con esta perspectiva, bien, bien entretenida. Y aquí está B1, B2, ¿no? Y las arterias que irrigan, ¿no?, los nervios. ¿Sí? Lo mismo acá. Entonces, rápidamente, para el tema del clivus, ya ahí tenemos que elegir la vía y qué es lo que vamos a hacer para cada lesión. El tercio medio, como yo les decía, ya me voy a ir al superior, pero el tercio medio lo que yo les decía es que lo único que hay que tener cuidado es el plexo basilar. Hay unas arterias clivales que vienen de la carótida, así que ojo, las carótidas paraclivales en esta zona y el sexto par. En el tercio inferior, en cierto modo, lo único difícil del tercio inferior es que primero que hay que hacer un buen fresaje del seno esfenoidal del rostrum, fresarlo hasta dejar plana esta zona y hay que luchar con la fascia faríngea y los longus que están acá, longus medial, longus lateral, que es bastante difícil porque es una estructura súper gruesa. Entonces, llegar al tercio inferior, lo más difícil no es lo vascular ni el peligro de generar algún daño, sino que es más que nada lidiar con esta fascia, ¿ya? Entender que la carótida, ¿no es cierto?, parafaringia está en directa relación con la trompa eustaquio, que es esta zona de acá, ¿ya? Entonces, si se fijan, tenemos un límite súper lateral, muy lateral. O sea, podemos aquí realmente fresar bien lateral, tan lateral que, ¿no es cierto?, se publicó el acceso FAR medial, que es simplemente acceder a esta zona desde el punto de vista endoscópico, que en verdad lo que ofrece, o sea, hay lesiones y que tienen muy buena indicación de hacerlas por acá, pero es súper compleja la cirugía, es una cirugía bien difícil desde el punto de vista de que hay mucha adherencia, mucha fascia, mucha musculatura que mover. ¿Mm? Como acá, esta es la fascia faríngea y estos son los longus insertados, los que vemos ahí cuando hacemos la disectomía cervical. ¿Mm? Ya, esto es lo mismo, un poco para mostrarles, ¿no es cierto?, la articulación del occipital con el esfenoide ya, y los cóndilos. Entonces, esto uno puede lograr y puede hacer la odontodectomía también. Transnasal, no es necesario ya hacerlo transoral. ¿Sí? ¿Ya? Como en este caso, ¿no es cierto?, que hicimos una odontodectomía, obviamente apoyado con neuronavegador, pero se fijan que acá ni siquiera tuvimos que abrir la parte superior, sino que esto nos fuimos directo a la zona que teníamos que hacer. ¿Ya? Ahí está, la resección final. ¿Ok? Ese es el FAR medial, que simplemente es abrir la parte inferior del clivus lateral en la zona del cóndilo y el atlas, donde vamos a encontrar el canal del hipogloso. ¿No? Ahí. ¿Ok? Y estas son las estructuras posteriores que vamos a ver, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, la unión de la vértebra basilar, ya los espinales, ¿no es cierto?, y los pares bajos, ¿no es cierto?, como en directa relación. Ya un poco hablando del canal de Odero en el tercio medio. Ah, acá en esta cirugía, este es un granuloma del ápex, Petros, ¿ya? Entonces aquí hicimos un acceso, en cierto modo,
es súper raro verlo porque, en cierto modo, es raro ver la carótida en esta zona que es paraclival, la esqueletonizamos para poder acceder retrocarotídeo, ¿ya? Esto con una cámara de 30 grados. Entonces, en esta zona, obviamente, acá no se alcanza a ver bien, pero se ve el canal de Dorelo, ¿ya? Y aquí descomprimimos un granuloma del ápex, que el paciente tenía un sexto par y mejoró. ¿Ok? Eso, esta es una visión retrocarótida del granuloma. Esto no es lo que yo lo dejé. Acá está la carótida, y esto es el dura del clivus, y esto es con un endoscopio que fue súper difícil sacar esta foto porque fue un endoscopio que había en el instituto de 70 grados, imagínense. Por eso tenemos esta visión, ¿ya? Pero esa visión no quiere decir que yo pueda acceder tan fácil ahí. Fíjense cómo la fresa apenas da. Clivus, carótida, mi aspirador. ¿Ya? Y eso es para mostrarles que ahí estoy en directa relación con el canal de Dorel. O sea, sexto par, sexto par, sexto par. ¿Ya? Acá, tercio medio, ¿no es cierto? Sexto par, cruzando, ¿no es cierto? Las carótidas. Esta es una basilar fenestrada. ¿Ya? Y aquí la arteria, ¿cómo se llama? La paica. ¿Ya? Entonces, también esta pinza que se genera del sexto con la arteria. ¿Ok? Eso. Y quería mostrarles acá. Ya. Esta es el tercio medio, o sea, el tercio superior del clivus, en este acceso extendido que nosotros para tener, este es el quiasma, ya, acá están las carótidas, esta es la arteria oftálmica, que era lo que yo les decía que esa nacía, es bien gruesa, pero nacía debajo debajo del quiasma, ¿no es cierto? Y pasa por debajo y después gira por detrás hacia adelante. ¿Por qué les hablo tanto de anatomía? Porque al final los accesos extendidos es entender la anatomía. Entonces, para poder hacer un acceso del tercio superior del pubis, tenemos que hacer la transposición de hipófisis, que existe y se hace, así que no es falso, siempre se hace en esto. Y tenemos que hacer una clinoidectomía posterior, una resección del dorso. Si no, no vamos a tener la visión que queremos ver. ¿Ya? Entonces, para eso están los ligamentos, ¿no es cierto?, del hipofisiario. Vamos a tener la hipofisiaria inferior y arriba no nos vamos a pillar con la hipofisiaria superior. Esta hay que tener cuidado. Hoy día justamente discutí con el Rafa, que es coagularla antes de que ingrese a la carótida del tronco inferolateral. Eh, Porque también puedes decolletarla y al final generar una mayor perforación carotídea y generar ¿cómo se llama? Un daño mayor. Entonces, nosotros luxamos la hipófisis, se puede hacer intradural, extradural, en realidad no hay mucha diferencia. Acá se está haciendo esta luxación extradural, ¿ya? La dura está rota acá, el cadáver, ¿ya? Y eso, al hacer eso, vamos a tener acceso a esta visión, ¿ya? En la cual nosotros, esto se tiró la hipófisis hacia arriba con su infundíbulo y vamos a tener la visión, ¿no es cierto?, al top de la basilar con sus arterias cerebrales posteriores. ¿Cómo se llama? Disculpe. Sí, las cerebrales. Esta es la- ¡ah! Sorry. Cerebral posterior, la comunicante posterior, el tercer par, ¿ya? Y los colículos. Eso. Acá un poco más de los ligamentos y la arteria hipofisial inferior. Tener cuidado. Lo mismo acá. Lo mismo acá, esta visión es más bonita. ¿Ya? Esta es la comunicante posterior, ¿no es cierto? Cerebrales posteriores y ¿cómo se llama? El tercer par. Esto es, espérate. Este es un craniofaringioma que operamos, que este es una mezcla, en realidad, este es el tercio inferior del clivus, ¿ya? Entonces logramos hacer una apertura bastante buena del craniofaringioma. Vamos a ver si tengo, ya, esta es la basilar, estamos sacando un poco las membranas de la basilar ahí. Así que esa zona se puede acceder y la verdad es que uno cree que es difícil, pero no es tan complejo acceder en esta zona. ¿Mm? Acá, por ejemplo, un caso, por ejemplo, de meningioma al tubérculo, ya estamos terminando, ¿ya? Pero, en cierto modo, esta paciente tenía un meningioma, tenía las dos arterias cerebrales, como son la comunicante y la cerebral anterior, medias incluidas en el tumor, pero ese no era nuestro limitante.
les quiero mostrar de nuevo. Se fijan que no está pasado lateral a las carótidas, entonces esto tenía una buena indicación desde el punto de vista nuestro. ¿Ya? Entonces vamos a adelantar un poco el video. ¿Ya? También lo otro, lo que les decía, el plano. Siempre vamos a volar el plano porque yo necesito ver anterior a esto. Se hace el famoso flap, ¿no es cierto? Que es lo que yo les decía. Se está ocupando el piso de nuestra cavidad nasal, la disección. ¿Ya? Y posteriormente, este es ya el fresaje, ¿no es cierto? Este es óptico derecho, óptico izquierdo, proceso optocarotidio, ¿cómo se llama? Lateral, ¿no es cierto? Del lado izquierdo, del lado derecho, ¿ya? Aquí estoy fresando el plano y estoy haciendo ese dibujito que yo les decía. Si se fijan acá, el súper buen camarógrafo, muy bien entrenado, él se pone a las 11 en punto. Entonces nos da esta visión diagonal, ¿ya? Acá después de hacer bien el acceso, ¿no es cierto? Se empieza ya a coagular la dura. Y abriendo la dura ya estoy, ¿cómo se llama? Más que nada coagulando el tumor, la base de implantaciones. Después, como ya hicimos un acceso que es transplano también, podemos ver el polo anterior y lo podemos ir despegando. Son cirugías bien largas, pero al final es bien difícil mantener la homeostasia porque no tenemos algunos aparatos nosotros como el Aquamantis u otras cosas que nos pueden ayudar a hacer mejores homeostasis. Pero ahí vamos haciendo resección, vamos liberando las arterias, ¿no es cierto? Están las areolas anteriores. la- la- Esta es la recurrente de Hebner. Las vamos separando. Ya, puta, espera. Disculpen. Ahí se separa finalmente. Un poco ultrasónico. Sin ultrasónico, la verdad es que esta cirugía sería casi imposible. De no ser que tengan el NICO, que no lo traen acá a Chile todavía. Y ahí se liberan las arterias, quedó la arteria liberada, ¿no es cierto? Las estructuras, las comunicantes anteriores, la comunicante anterior, la cerebral anterior, aún quiasma, ¿no es cierto? Siempre sangra esta cirugía. Ahí no se entiende nada. Vamos a limpiar un poco. Pero tenemos espérate. No, no sé si imagen por qué está tan cochina, pero finalmente se logra una resección completa aquí está mira, aquí está el infundíbulo, la hipófisis, ¿ya? Y ahí se hace la preparación. Este es otro caso de una niña que esto es ¿cómo se llama? Un craniofaringioma. Y aquí en esta zona tenemos, obviamente, la silla acá voló, ¿no es cierto? Esta es una chiquitita panipo, pero tenemos el tercio superior del pliego. Ya, con una buena resección post-op, se los quiero mostrar. Mira, este es el video. Entonces, se hace, ¿no es cierto?, la turbinectomía. Posteriormente se hace un flap amplio, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Ese flap se esconde en la coana. Hay distintas maneras de esconder el flap. Uno se puede suturar a la pared nasal, varias formas. La cosa es que hay que protegerlo. Ya se saca un huesito, eso se abre la cavidad nasal. Ella tenía también lo mismo, tenía una buena anatomía. Yo en este caso usé ultrasónico para hacer el acceso, ya porque en cierto modo el ultrasónico es bastante hemostático, no usé FRES. Y aquí estoy haciendo una clinoidectomía extradural posterior. Bien. Ahí se saca la clinoide, la saqué, ya. Y con esa clinoidectomía y la resección del dorso me dio acceso a todas las estructuras posteriores. Ahí se inicia la resección del craniofaringioma, que es una lesión totalmente calcificada, difícil de acceder. Pero esta visión la tengo gracias a que tengo una resección del dorso. Mira, ahí aparece el tercer par. Con dorso olvídate, no vas a ver nunca ¿cómo se llama? Vas a tener esa visión. Ahí vimos el catéter Maya. Pero, no, todavía no, espera. Espérame que estoy presentando.
Ya. Ahí vemos el tercer ventrículo y todo. Ya, tercer par, y ¿cómo se llama? La arteria basilar atrás y la comunicante posterior, ¿ya? Esta es una paciente irradiada, intervenida, entonces obviamente no había tanto plano como para dejar toda la estructura perfecta. Aquí hicimos la reconstrucción con una Duragen, outlayer, inlayer, y después obviamente nuestra reposición del coleado, ¿ya? Eso. Acá estamos usando una placa de fibrina, que es súper buena, y tenemos los doiles que son para mantener el... ¿Ya? Eso. La cirugía endoscópica en realidad requiere un equipo para todo, ¿ya? En cierto modo, nosotros tenemos un buen equipo con el doctor Mura y Acevedo, Valdés y Cook, que también van a hacer alguna clase ahí ellos, con Matías, que lo tenemos en el instituto, un súper buen otorrino, y con Iñaki aquí, que parece como Jesucristo, no soy yo ese. Pero sin ellos no podríamos hacer no podríamos en realidad crecer como equipo en realidad. Y ese es más que nada mi mensaje. O sea, puede uno partir con cirugía endoscópica, sí, pueden hacerlo solo todos, sí, pero es importante tener otra visión de las cosas, y visión que te da permanecer el olfato, hacer accesos más grandes y acceso a estas patologías que nos ayudan a hacer accesos que en realidad no tienen mucha indicación del punto de vista nuestro. Para los meningiomas, no sé, yo creo que es medio impensable del surco hacer una cirugía transesfenoidal versus un estesio que sí tiene indicación por vía transesfenoidal. Gracias. Súper. Buena clase, Cristian. Muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad, bueno, yo siempre le digo a los colegas, tú eres nuestro referente endoscópico en Chile. La verdad, creo que eres el mejor formado y el que tiene más casos de endoscopía de base de cráneo. Así que es súper óptimo para todos nosotros escucharte y que muestres tus casos que están muy interesantes y desafiantes. El craneofaringioma está tremendo. Así que Será buenísimo. grande. Sí, muchas gracias, colega. No sé si alguien quiere opinar algo. ¿Está el doctor Aleino también ahí? Por ahí. Sí, sí, aquí. Yo quería reforzar lo de Víctor, la verdad. Es nuestro referente, así que tenemos que aprovecharlo y por tanto nos quedamos cortos dando de la gracias por la oportunidad que nos da de escucharte y sobre todo con una charla así de tan alto nivel pedagógico. Y por lo mismo surgen varias preguntas, la verdad. Por ejemplo, eh, cuando hacen accesos combinados, transcraneal, endoscópico, perdón, lo hacen combinado siempre o prefieren hacerlo en diferentes tiempos. Lo otro es qué pinza bipolar te acomoda. También en qué casos has notado, has palpado, digamos, la utilidad de la asistencia de un neuronavegador o de un Doppler. Nosotros en general, neuronavegador en microcirugía, me refiero a transcraneal, prácticamente casi no ocupamos, pero quizá en tu patología, en esto de sexo extendido, tenga alguna utilidad mayor. Esas son mis preguntas. Súper buenas las preguntas, o sea, al callo. Mira, primero, cuando hacemos combinados, hoy día los combinados los estamos nosotros reservando para por ejemplo, patología hipofisiaria. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, porque básicamente yo ayudo demasiado al desvascularizar este tumor hipofisiario, ¿ya? Hablo de hipófisis que son la coliflor, ¿ya? Multilobulado, ¿no es cierto? Ese tumor duro que del punto de vista endoscópico uno sabe que lo va a operar y va a quedar con apoplejía y va a salir ciego. Entonces, en esos casos, ahora nosotros lo hacemos combinado, o sea, ambos trabajando al mismo tiempo. Entonces, yo empiezo a desvascularizar el tumor y en el momento en que, por ejemplo, el que entra transcraniano abre la cápsula, que prácticamente ni siquiera la tiene que abrir porque va coagulando, va bajando el tumor, me ayuda a mí y yo lo ayudo a él. Entonces yo lo voy vaciando y él va coagulando la cápsula y el tumor va bajando. Entonces, en esos casos, yo encuentro que es súper bueno hacer la cirugía combinada. Ahora, la cirugía combinada
es una cirugía súper demandante. ¿Cómo se llama? No trabajamos, no logramos trabajar de manera cómoda ambos, ¿ya? Porque uno está por debajo. Antes yo usaba un arco, bueno, ahí les podemos decir cómo hacerla. Llevamos, no sé, 7 casos, pero no tanto, pero ya tenemos tips de cómo hacerla mejor y más fácil. El bipolar, yo pasé por todas las experiencias, empecé a ocupar, no sé, pues, el Calvian, que es este tenedorcito, hasta que me lo perdieron en el instituto y todo. Hoy día ocupo un bipolar clásico, normal, pero si tienes el Calvian, obviamente te va a ayudar, ¿ya? Pero por lo menos yo ocupo un bipolar común y corriente, delgado, ¿no es cierto?, de patas finas, que logre llegar, ¿no es cierto?, hasta nuestro acceso. ¿Y por qué? Porque si es que tú haces un acceso amplio, ya con lo que yo les decía, o sea, sacas el etmoides, haces una buena septostomía y haces una turbinectomía, el bipolar va a llegar donde sea, porque piensa que el bipolar, o sea, si yo necesito que el instrumental saque el tumor, el bipolar también tiene que llegar. Y ahí con los dedos yo lo abro, no sé, pues ahí uno hace unas maniobras medias locas para lograr, ¿no es cierto?, que no entren las patas juntas, pero obvio, el Calvian, que es un bipolar que es en bayoneta, ¿no es cierto?, es uno de los mejores hasta ahora, ¿sí? Pero es muy caro y dura 10 cirugías. Bueno, ahí uno tiene que ir evaluando. Y el Aquamantis, que no sé si ustedes lo conocen, ese es el gol estándar. Es un bipolar que se ocupa para cirugía hepática, laparoscópica, pero para la cavidad nasal, o sea, el seno intercavernoso te lo coagula perfecto. Entonces, eso. No me acuerdo la otra pregunta, me volé un poco con el bipolar. Y era la asistencia, la utilidad que has visto con Ah, Neuronavegador, Doppler, y mira, lo otro que me parece que no me lo mencionaste, pero se me perdió un poco el audio, las arterias que pueden generarte, fuera de la oftalmica, por supuesto, déficit visual. cuando tú, a ver, el neuronavegador, si tú lo tienes, es, es, es muy bueno. O sea, es una herramienta que te va a aportar información y te va a dar seguridad a tu cirugía, ¿ya? Lamentablemente no podemos hacer todo con neuronavegador y el kit que hay que usar es el kit magnético, ¿ya? El kit óptico te puede dar errores, ¿ya? ¿Por qué? Porque el óptico, ¿no es cierto?, es una extrapolación de las esferas hacia la punta. En cambio, el magnético te lee la punta. Entonces, si tú entras con el óptico a tu target sobre todo en la cavidad nasal o por ejemplo al ápex donde yo lo he ocupado y en lesiones en realidad en donde hay que fresar mucho, claramente tú vas a ejercer un poquito de presión en el instrumento y te va a falsear la información. Entonces tiene que ser el magnético. Y sí, es bueno, o sea, no para toda la cirugía, no, pero por ejemplo para cirugía, senos conchales o senos que tú tienes que hacer un gran fresaje, o la odontoide, no sé, una odontoidectomía, sí te va a aportar. Y si lo pudiera yo usar para toda la cirugía, claro, lo ocuparía para toda la cirugía. Uno optimiza un poco los recursos. Y las arterias más complejas, o sea, del punto de vista visual, son, bueno, la oftálmica, que es raro echársela, yo hasta ahora por lo menos, gracias a Dios, no me he echado ninguna, las hipoficiarias superiores, ya, que esas te van a generar una cuadrantopsia, y ojo con las etmoidales, que son las etmoidales que te van a generar, te pueden generar un hematoma retrocular, y eso es súper peligroso y se ve, y se diagnostica tardío, entonces un acceso extendido hay que tener ojo con esa arteria y por eso se tapa el paciente, ¿no es cierto?, con los ojos, con un steri drape sobre los ojos y palpando los ojitos siempre. Incluso hay gente que le pone, o sea, como le ponen POI, le abren el ojo dentro de la cirugía para ver si que no esté con proptosis y enrojecido. Perfecto. Muchas gracias. Colega, es súper temido obviamente la rotura de la carótida. En estos accesos transesfenoidal extendido o en los pacientes acromegálicos que se ha visto que hay un poquito más de índice de riesgo de ruptura, ¿tú dejas preparado el abdomen para sacar músculos de entrada? ¿Cómo has actuado ante una rotura carotídea? Eh, siempre dejo el abdomen, siempre está preparado, totalmente. Y el músculo que saco es abdominal. Hasta ahora, directamente mías, hubo una pseudo ruptura carotídea que fue la semana pasada.
pero he asistido en rupturas carotidias que han sido pequeñas. Entonces, por lo general, mira, la ruptura carotidia es son cuando uno maneja bien la zona, ¿ya? Son rupturas pequeñas, no son rupturas grandes. Y las rupturas pequeñas, lo primero que hay que hacer es no coagular. Si tú tienes un sangrado arterial ¿cómo se llama? Que obviamente no está relacionado a ninguna arteria que no sea la carótida en esa zona, ¿ya? Lo vas a notar porque eso, obviamente la sangre es de otro color y sale con pulsaciones y todo. Nunca ir a coagular esa cosa, porque al final lo único que vas a hacer es agrandar ¿cómo se llama? El orificio de la ruptura. Lo primero es agarrar un cotón y ponerlo sobre la ruptura y lo más probable es que te pare. Ahí le pides al anestesista, obviamente, todas las medidas. Bajar la frecuencia cardíaca, bajar la presión arterial. Segundo, con el cotón puesto y todo, que de verdad no te va a sangrar, vas al abdomen, sacas un pedacito de músculo, no tiene que ser un músculo gigante ni nada, y con las dos instrumentales vas retirando el cotón, pones el músculo y vuelves a poner el cotón. ¿Ya? Inmediatamente, aunque suene disparatado, le pides al anestesista que le empiece a pasar heparina, ¿ya? Porque las complicaciones son trombóticas, no son por la ruptura misma, ¿ya? No se te va a desangrar el compadre, se va a infartar hacia arriba. Entonces, heparina, y de ahí vas viendo si logras controlar. Por lo general, el músculo aplastado te va a parar el sangrado, sí o sí. Y nunca hacer una compresión tan grande sobre la carótida, sino que una presión que sea lo suficientemente capaz de disminuir el sangrado al máximo. Ahí está, si tú ya lograste controlarlo, el sacar el cotón y dejarle su licel o eso, si puedes hacerlo, mejor, para que no quede, y si no, le hace un packing no tan violento sobre la carótida. Ahora, cuando hay una ruptura gigante de la carótida, que hemos visto igual, lo mismo, ahí tienes que hacer una compresión gigante, y si no logras con la compresión nomás parar ese sangrado, se pone la famosa Foley y se infla y todo y se lleva endovascular, ¿no? Ahí no alcanza a ponerle mucho. Entonces, un tip importante. Hay dos tips importantes acá. Cuando yo hago los accesos extendidos, trato de fresar lo máximo que puedo extradural. Porque si me echo la carótida, todo va a ser hacia afuera. Nunca hacia adentro. Entonces, nunca completo mi fresaje con la dura abierta, ¿ya? Porque si te echáis la carótida ahí, va a haber problema. Segundo tip, la apertura del seno cavernoso. La apertura nunca, por más que el Doppler no te muestre nada, nunca hagan la apertura de manera, ¿cómo se llama?, transversal con un bisturí sobre la pared del seno. Nunca, porque eso prácticamente tienes mucho riesgo de echarte la carótida. Entonces yo lo que busco es la interfase entre la pared lateral y la pared del seno cavernoso. Se hace una incisión vertical, ¿ya? En esa zona y se abre de esta manera. Y es una cosa anatómica porque la carótida va así, el codo va carotidio va así. Entonces en esta zona tienes menos riesgo de encontrar la carótida. E incluso ese doblez es tan superpuesto que con un disector uno completa esa incisión. Entonces, no coagulen, compriman, músculo chico, heparinicen al paciente y angiografía. Ahí podríamos hablar mucho rato de eso. ¿Y le pones 2500 como un bypass o alguna otra dosis? Igual que un bypass, igual, exactamente igual. ¿Mm? Pequeño, gracias, colega. No sé si alguien tiene más una pregunta. Parece no. Bueno, Ya. de nuevo, Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación que te hicimos a este curso, la verdad. Como te decíamos antes, junto con el doctor Alaguino, para nosotros es muy importante tu participación, así que tu clase fue bastante provechosa, motivante y desafiante. Así que nuevamente, muchas gracias, colega. Ya, chiquillos, espero que la hayan disfrutado un poco de harta materia. Pero bueno. ¿Mm? Muchas gracias.